Te han mentido, y de la peor manera posible, porque te han hecho creer que con solo pensar bonito, con solo repetir afirmaciones positivas frente al espejo cada mañana, con solo visualizar tu éxito mientras tomas tu café, ya tienes la batalla ganada. Pero aquí estás, tal vez años después de haber leído todos los libros de autoayuda, de haber asistido a seminarios motivacionales, de haber llenado tu Instagram de frases inspiradoras. Y sin embargo sigues sintiéndote estancado. Sigues viendo cómo otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Y la pregunta que duele es esta. ¿Qué pasa cuando descubres que el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro de tu propia cabeza, operando como un virus silencioso que sabotea cada intento de crecimiento? Porque déjame decirte algo que nadie te ha dicho con esta claridad. No son las circunstancias externas las que determinan tu destino. No es la falta de oportunidades. No es la economía. No es tu pasado. No son ni siquiera las personas que te rodean. Son esos pensamientos tóxicos, esos saboteadores mentales que se han instalado en tu mente como inquilinos que nunca pagaron renta y que cada día te susurran al oído razones para no intentarlo, para postergar, para conformarte, para seguir siendo esa versión pequeña de ti mismo que ya conoces tan bien. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que estás a punto de dar un paso importante, aparece esa vocecita que te dice, no eres lo suficientemente bueno? ¿Quién te crees que eres? Mejor quédate donde estás seguro. Esa no eres tú. Esa es la programación mental defectuosa que has heredado, que has absorbido, que has alimentado sin darte cuenta. Y es tiempo de que despiertes a una verdad que va a cambiar todo. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien decide qué hacer con esos pensamientos. Tú eres el arquitecto que puede renovar por completo la construcción mental que llevas décadas habitando sin cuestionar. Imagínate por un momento tu mente como un jardín, y durante años has estado regando las malezas del autosabotaje, en lugar de las semillas del crecimiento. Has permitido que pensamientos como nunca seré exitoso, las cosas buenas les pasan a otros, no tengo lo que se necesita, ya es muy tarde para mí, crezcan tan alto que bloquean la luz del sol que necesitan tus verdaderos sueños para germinar. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está ocurriendo una batalla invisible en tu interior entre la persona que siempre has sido y la persona extraordinaria que podrías llegar a ser, entre los patrones mentales que te mantienen pequeño y la versión de ti mismo que está rogando por nacer, la versión que sabe que tienes el potencial para lograr cosas que hoy te parecen imposibles. Pero ¿sabes cuál es el problema real? Que la mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de que están siendo controladas por pensamientos que ni siquiera les pertenecen, pensamientos que son el eco de sus padres, de sus maestros, de sus exparejas, de esa sociedad que les enseñó a tener miedo al fracaso, a la crítica, al juicio, y terminan convirtiéndose en prisioneros voluntarios de una cárcel mental que ellos mismos construyeron con sus propias creencias limitantes. Hoy vas a descubrir que existe una diferencia abismal entre la persona que reacciona automáticamente a cada pensamiento negativo que aparece en su mente y la persona que ha aprendido a observar esos pensamientos, a cuestionarlos, a decidir conscientemente cuáles merecen su atención y cuáles deben ser desechados como basura mental, porque esa es la verdadera transformación de la que nadie te habla. No se trata de cambiar de comportamientos superficiales. Se trata de una revolución de identidad tan profunda que vas a volverte irreconocible para ti mismo. Vas a caminar de manera diferente. Vas a hablar de manera diferente. Vas a tomar decisiones de manera diferente. Porque cuando cambias el sistema operativo de tu mente, todo lo demás cambia automáticamente. Te das cuenta de que cada día te levantas y permites que los mismos pensamientos de ayer determinen las acciones de hoy. ¿Y luego te sorprendes de obtener los mismos resultados de siempre? Es como esperar que una planta crezca mientras la mantienes en la oscuridad. Es como querer llegar a un destino nuevo manejando con los ojos cerrados. Es como pretender construir una casa nueva, sin despejar primero el terreno donde están los escombros del pasado. Los 10 pensamientos que vamos a desenmascarar juntos no son solo ideas inocentes que pasan por tu cabeza. Son saboteadores profesionales que han estudiado tus debilidades, que conocen exactamente qué botones presionar para hacerte dudar,
para hacerte procrastinar, para hacerte rendirte justo cuando estás a un paso del breakthrough que has estado buscando durante años, y actúan con la precisión de un virus informático que corrompe el sistema desde adentro, lentamente, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que has pasado meses, años, décadas, alimentando excusas en lugar de sueños, justificaciones en lugar de acciones, miedos en lugar de fe en ti mismo. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que cuando finalmente entiendes cómo funcionan estos saboteadores mentales, cuando los identificas, cuando les quitas el poder que les has dado durante tanto tiempo, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que tienes una capacidad ilimitada para crear la vida que realmente deseas. Te das cuenta de que esas excusas que parecían tan válidas eran solo historias que te contabas para evitar la incomodidad del crecimiento. Te das cuenta de que la versión más auténtica y poderosa de ti mismo ha estado esperando pacientemente detrás de todos esos pensamientos limitantes, esperando el momento en que finalmente decidieras tomar el control de tu propio territorio mental. La transformación que estás a punto de experimentar no es cosmética, no es temporal, no es una motivación de fin de semana que se desvanece el lunes por la mañana. Es una reingeniería completa de tu identidad. Es el proceso de convertirte en alguien que ya no negocia con los pensamientos saboteadores. Alguien que ha aprendido a ser el CEO de su propia mente. Alguien que entiende que cada pensamiento es una propuesta, no una orden, y que tú tienes el poder final de decidir cuáles propuestas aceptas y cuáles rechazas sin piedad. ¿Estás listo para despedirte de esa versión de ti mismo que siempre encontraba una razón para no intentarlo, para no arriesgarse, para quedarse en la zona de confort que se había vuelto más una zona de muerte lenta que de seguridad verdadera? Porque el viaje que estamos a punto de emprender juntos va a requerir que renuncies a la identidad de víctima de tus propios pensamientos y abraces la identidad de arquitecto de tu destino. Va a requerir que dejes de pedir permiso a tu mente para perseguir tus sueños y empieces a darle órdenes claras sobre hacia dónde quieres que te lleve tu vida. Y cuando hagas ese cambio, cuando cruces esa línea invisible pero real, entre ser controlado por tus pensamientos y controlar tus pensamientos, vas a descubrir un poder que siempre estuvo ahí, esperando que tuvieras el coraje de reclamarlo. Pero antes de construir esa nueva versión de ti mismo, antes de llenar tu mente con pensamientos que te eleven y te impulsen hacia adelante, hay un paso que la mayoría de las personas evita, porque es incómodo, porque requiere honestidad brutal, porque significa enfrentar verdades que hemos estado esquivando durante años. Y ese paso es la renuncia consciente, deliberada y sin negociación a la versión saboteada de ti mismo que has estado cargando como una mochila llena de piedras. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces usas la frase «así soy yo» como si fuera una sentencia judicial inapelable? ¿Cuántas veces has justificado tus limitaciones, tus miedos, tus dudas, tus patrones destructivos con esas 3 palabras que suenan a libertad, pero en realidad son las cadenas más pesadas que puedes ponerte? Porque «así soy yo» no es una descripción de tu identidad, es una cárcel mental que has construido ladrillo por ladrillo. Cada vez que elegiste la comodidad de la excusa sobre la incomodidad del crecimiento. Cuando dices, siempre he pensado así, o no puedo evitarlo, es mi naturaleza, o en mi familia somos de esta manera, no estás describiendo una realidad inmutable, estás eligiendo permanecer prisionero de una historia que ya no te sirve, de pensamientos que ya no representan quién puedes llegar a ser, de una identidad que se ha vuelto demasiado pequeña para el futuro que secretamente deseas. La diferencia entre las personas que se transforman de verdad y las que se quedan hablando de transformación durante décadas está en esta comprensión fundamental. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus dudas, tú no eres tus miedos, tú no eres esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que otros pueden pero tú no. Tú eres el observador de esos pensamientos. Eres la conciencia que puede decidir si les da poder o se los quita. Eres el director de la película de tu mente, no el actor que simplemente recita el guión que alguien más escribió. Pero aquí está el problema. Hemos vivido tanto tiempo identificados con nuestros pensamientos limitantes
que los confundimos con nuestra identidad. Hemos repetido tanto, soy una persona nerviosa, que olvidamos que el nerviosismo es una respuesta emocional temporal, no una característica permanente de nuestro ser. Hemos dicho tanto, no soy bueno para esto, que empezamos a creer que esa limitación específica define toda nuestra capacidad de aprender y crecer. Es como si te hubieras puesto una camisa hace 10 años y ahora creyeras que eres la camisa, como si hubieras aprendido a caminar de cierta manera, y ahora pensaras que es imposible cambiar tu forma de moverte por el mundo, como si los pensamientos que aprendiste en la infancia, en momentos de dolor, en épocas de confusión, fueran verdades absolutas sobre quién eres y quién puedes llegar a ser. Por eso necesitas hacer algo que va a sentirse extraño al principio. Algo que tu mente va a resistir con toda su fuerza, porque representa una amenaza directa al statu quo que ha mantenido durante años. Necesitas renunciar conscientemente, por escrito, de manera específica y sin ambigüedades, a cada pensamiento saboteador que has estado cargando como si fuera equipaje esencial para tu viaje por la vida. Toma una hoja de papel ahora mismo. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas más motivado, ahora. Y escribe en la parte superior, a partir de hoy renuncio a creer que. Y luego completa esa frase una y otra vez con cada pensamiento limitante que reconoces en tu mente. Renuncio a creer que soy demasiado viejo para cambiar. Renuncio a creer que no tengo lo que se necesita. Renuncio a creer que las oportunidades son para otros y no para mí. Renuncio a creer que mi pasado determina mi futuro. Renuncio a creer que no merezco abundancia. Renuncio a creer que el éxito está reservado para personas más inteligentes, más conectadas, más afortunadas que yo. Renuncio a creer que debo conformarme con menos de lo que realmente deseo. Renuncio a creer que los cambios profundos son imposibles a mi edad, en mi situación, con mi historia. ¿Sientes la resistencia mientras escribes? ¿Notas cómo tu mente empieza a generar contraargumentos, evidencias de por qué esos pensamientos podrían ser ciertos, razones lógicas para mantener esas creencias? Esa resistencia no es casualidad. Esa resistencia es tu cerebro haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer. Protegerte de lo desconocido, mantener la estabilidad, preservar la versión de ti mismo que conoce, aunque esa versión sea la que te ha estado saboteando durante años. Tu cerebro no distingue entre una cárcel familiar y un palacio desconocido. Solo sabe que lo familiar es seguro y lo nuevo representa riesgo. Por eso prefiere mantenerte atrapado en pensamientos que te limitan, pero que conoces que liberarte hacia pensamientos que te elevan, pero que aún no has experimentado completamente. Es como esa metáfora de la copa llena que no puede recibir más líquido sin antes vaciarse de lo que ya contiene. Tu mente no puede llenarse de posibilidades, de confianza, de pensamientos que te impulsen hacia tu mejor versión si sigue llena de los pensamientos tóxicos que has estado acumulando durante años. No puedes construir una mentalidad de abundancia sobre una base de pensamientos de escasez. No puedes desarrollar confianza en ti mismo mientras mantienes creencias que te disminuyen. No puedes crear una vida extraordinaria con una mente que está convencida de que lo extraordinario no es para ti. El proceso de vaciarte de esos pensamientos saboteadores no es cómodo porque significa soltar la familiaridad de tus excusas favoritas. Significa renunciar a la comodidad de poder culpar a tu naturaleza, a tu historia, a tus circunstancias por la brecha entre donde estás y donde podrías estar. Significa aceptar que has estado más cómodo siendo víctima de tu propia mente que siendo el creador consciente de tu realidad. Porque ser víctima te da la ilusión de que no tienes responsabilidad, pero ser creador te pone en una posición donde ya no hay nadie más a quien culpar, donde tus resultados reflejan directamente la calidad de tus pensamientos y la consistencia de tus acciones. Cuando empiezas a renunciar a esos pensamientos limitantes, cuando literalmente escribes, ya no creo que, me niego a seguir pensando que, rechazo la idea de que, algo poderoso sucede en tu cerebro. Empiezas a crear distancia entre tu identidad verdadera y los pensamientos que habías adoptado como verdades sobre ti mismo. Empiezas a recuperar tu poder de elegir qué pensamientos nutres y cuáles dejas morir de hambre. Empiezas a recordar que tú eres más grande que cualquier pensamiento individual,
más poderoso que cualquier creencia limitante, más capaz de lo que cualquier duda te ha hecho creer. Este proceso de renuncia no es una sesión de pensamiento positivo superficial donde finges que todo está bien. Es una cirugía mental donde conscientemente extraes los tumores de pensamiento que han estado creciendo en tu mente, consumiendo energía que podría estar alimentando tu crecimiento, ocupando espacio que podría estar lleno de visiones, de planes, de pensamientos que te acerquen a la vida que realmente deseas construir. La resistencia que sientes es normal. La incomodidad es esperada. La voz que te dice, pero esto no va a funcionar, pero siempre he sido así, pero es demasiado tarde para cambiar. Es exactamente la voz de la que te estás liberando. Es el último intento de esos pensamientos saboteadores de mantenerte en su territorio, familiar. Pero cuando persistes en este proceso, cuando escribes cada renuncia con intención, cuando declaras tu independencia de cada pensamiento que te ha estado limitando, empiezas a experimentar algo que tal vez no has sentido en años. La libertad mental que viene de no estar controlado por patrones automáticos de pensamiento. La sensación de poder que surge cuando te das cuenta de que tienes más influencia sobre tu experiencia interna de la que jamás imaginaste. La emoción de reconocer que la versión saboteada de ti mismo era solo una identidad temporal que puedes elegir cambiar en cualquier momento. Pero aquí es donde la mayoría de las personas comete un error que puede sabotear todo este proceso de transformación. Creen que basta con identificar y renunciar a los pensamientos limitantes para estar libres, cuando en realidad esos pensamientos no aparecieron de la nada. No son creaciones espontáneas de tu mente, sino que tienen una historia, un origen, un pasado que los programó en tu sistema de creencias y que si no lo reconcilias, si no haces las paces con él, seguirá siendo el terreno fértil donde estos sabotajes mentales resurgen una y otra vez como maleza persistente. Porque dime una cosa, ¿de dónde crees que viene esa voz interior que te dice que no eres suficiente, que no mereces el éxito, que siempre terminarás fallando? ¿Naciste con ella o fue programada por experiencias específicas que tu mente almacenó como evidencia de lo que eres capaz o incapaz de lograr? La verdad es que tu pasado ha sido el programador silencioso de tus sabotajes mentales. Cada fracaso que experimentaste se convirtió en una línea de código que dice «no puedes». Cada rechazo que viviste escribió un algoritmo que susurra «no eres deseado». Cada crítica que recibiste instaló un programa que repite, no eres lo suficientemente bueno. Y ahora, esas experiencias pasadas operan como un sistema operativo invisible que ejecuta pensamientos saboteadores automáticamente cada vez que intentas algo nuevo, cada vez que te acercas al éxito, cada vez que estás a punto de romper tus propios límites. Pero ¿sabes cuál es la tragedia más grande? Que muchas de esas experiencias programadoras ni siquiera fueron tan traumáticas o definitivas como tu mente las recuerda. Fueron interpretaciones que un niño o un adolescente hizo con las herramientas limitadas que tenía en ese momento. Fueron conclusiones que sacaste sobre tu valor y capacidad basándote en información incompleta, en contextos que ya no existen, en versiones de ti mismo que ya no eres. Mírate en este momento y pregúntate con honestidad. ¿Cuántas de las creencias que tienes sobre lo que puedes o no puedes lograr están basadas en experiencias que sucedieron hace 5, 10, 20 años? ¿Cuántos de tus pensamientos saboteadores son ecos de voces que ya no están en tu vida? De situaciones que ya no se repetirán. De circunstancias que pertenecen a un tiempo que ya pasó. Y sin embargo, ahí están, operando en presente, limitando tus decisiones actuales, saboteando tus oportunidades de hoy con información desactualizada de ayer, como si fueras un computador corriendo un software obsoleto que ya no es compatible con las posibilidades de tu realidad actual. El pasado se convierte en una prisión invisible cuando vives atrapado en las 3 frases más destructivas que existen. Hubiera logrado más si. ¿Por qué a mí? Y, si tan solo. Porque estas expresiones no son reflexiones inocentes, son cadenas mentales que te mantienen energéticamente conectado, con experiencias que ya no puedes cambiar, pero que sigues cargando como si fueran tu realidad presente. Cuando dices, hubiera logrado más si mis padres me hubieran apoyado, no estás procesando el pasado,
Lo estás manteniendo vivo como excusa. Cuando susurras, ¿por qué a mí me tocó vivir eso? No estás sanando, estás alimentando el resentimiento. Cuando repites, si tan solo hubiera tenido mejores oportunidades, no estás aprendiendo. Estás justificando tu presente con argumentos que pertenecen a un tiempo que ya no existe. Pero aquí está la diferencia fundamental entre quienes se liberan de sus sabotajes mentales y quienes permanecen prisioneros de ellos. Los primeros entienden que el pasado no puede ser corregido, pero sí puede ser redimido, que las heridas no pueden ser borradas, pero sí pueden ser transformadas en sabiduría, que las injusticias no pueden ser deshachas, pero sí pueden convertirse en combustible para crear algo mejor. Nelson Mandela pudo haber salido de prisión después de 27 años con el corazón lleno de amargura, con la mente programada para la venganza, con pensamientos saboteadores que le dijeran, ya es demasiado tarde, ya perdiste los mejores años de tu vida, ya no puedes confiar en nadie. Pero en lugar de eso, eligió transformar esos años de injusticia en sabiduría para construir una nueva nación. Eligió redimir su sufrimiento convirtiéndolo en compasión para todos. Eligió hacer las paces con su pasado sin negarlo, sin minimizarlo, pero tampoco sin permitir que definiera sus posibilidades futuras. O piensa en Malala Yousafzai, quien pudo haber permitido que el atentado que casi le cuesta la vida se convirtiera en una programación mental de miedo, en pensamientos saboteadores que le dijeran, es peligroso destacar, es mejor mantenerse en silencio, nunca estarás segura. Pero en lugar de eso, eligió transformar esa experiencia traumática en una plataforma para amplificar su mensaje. Eligió redimir su dolor convirtiéndolo en esperanza para millones de niñas. Eligió hacer las paces con lo que le pasó sin permitir que lo que le hicieron determinara quién podía llegar a ser. ¿Y sabes qué tienen en común estas personas que logran trascender sus programaciones pasadas? No niegan lo que vivieron, no pretenden que no les afectó, no minimizan el impacto que tuvieron esas experiencias en su mente y corazón, pero se niegan rotundamente a permitir que esas experiencias pasadas tengan poder de veto sobre sus decisiones presentes y sus sueños futuros. El problema es que muchas veces, los pensamientos saboteadores más poderosos no vienen de eventos traumáticos obvios, sino de voces externas que con el tiempo se volvieron voces internas destructivas, del padre que repetía, nunca vas a ser exitoso, de la madre que susurraba, no te hagas ilusiones, del maestro que declaró, no tienes talento para esto, del jefe que afirmó, nunca vas a conseguir algo mejor, de la pareja que sentenció, eres un fracaso. Y estas voces, que originalmente pertenecían a otras personas con sus propias frustraciones y limitaciones, se convirtieron en el diálogo interno que ahora sabotea tus intentos de crecer, de arriesgar, de intentar algo nuevo. ¿Pero te das cuenta de lo absurdo que es esto? Estás permitiendo que personas que tal vez ya ni siquiera están en tu vida, que tal vez estaban proyectando sus propios miedos y frustraciones, que tal vez ni siquiera te conocían realmente, sigan teniendo influencia sobre tus decisiones actuales a través de los pensamientos saboteadores que instalaron en tu mente hace años. Hacer las paces con tu pasado no significa justificar lo que te hicieron, no significa minimizar el dolor que causaron, no significa pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa reconocer que mientras sigas cargando resentimiento hacia esas voces externas, mientras sigas dándoles poder sobre tu diálogo interno, mientras sigas permitiendo que definan lo que crees que mereces o puedes lograr, ellas seguirán controlando tu presente desde el pasado. Seguirán saboteando tu futuro a través de los pensamientos limitantes que dejaron instalados en tu sistema de creencias. Perdonar a esas voces no es un regalo que les das a ellas, es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de quitarles el poder de seguir programando tus pensamientos. Es la elección de recuperar la autoridad sobre tu diálogo interno y reprogramarlo con verdades que te empoderen, en lugar de mentiras que te limiten. Porque mira, cuando logras reconciliarte con tu historia sin quedar atrapado en ella, cuando puedes mirar tu pasado y decir, esto me pasó, me dolió, me marcó, pero no define quién soy hoy ni limita quién puedo llegar a ser mañana. Cuando puedes agradecer incluso a las experiencias difíciles por la fortaleza y sabiduría que te dieron sin romantizar el dolor o quedarte estancado en él, entonces experimentas una libertad mental que tal vez nunca has sentido.
La libertad de elegir qué pensamientos permitir en tu mente, basándote en tus valores presentes y tus objetivos futuros, no en programaciones pasadas que ya cumplieron su propósito de enseñarte lo que necesitabas aprender en su momento. Y aquí es donde llegamos al campo de batalla más importante de tu transformación, porque una vez que has limpiado el pasado y recuperado tu autoridad emocional, descubres que el verdadero territorio que debes conquistar es tu propia mente. Ese espacio invisible donde se libra cada día la guerra más decisiva de tu vida. La guerra entre quien eres ahora y quien tienes el potencial de convertirte. Porque déjame hacerte una pregunta que tal vez nunca te has hecho, con la honestidad que merece. ¿Quién controla realmente tu mente? ¿Eres tú quien decide qué pensamientos se quedan y cuáles se van? ¿O simplemente permites que cualquier idea, cualquier duda, cualquier miedo que aparezca tome el control del volante de tu vida? La verdad incómoda es que la mayoría de las personas creen que son libres cuando en realidad son prisioneros de pensamientos que ni siquiera son suyos, programaciones que heredaron sin cuestionar. Voces internas que repiten mensajes que alguien más grabó en ellos hace años, tal vez décadas. Tu mente es un territorio, y como cualquier territorio, si no lo gobiernas tú, inevitablemente será gobernado por fuerzas externas, el miedo, la sociedad, las expectativas de otros, los traumas del pasado, las inseguridades que nunca resolviste. Imagínate que tu mente es una radio que nunca apagas, que está sintonizada las 24 horas del día. Y durante años has permitido que cualquiera tome el micrófono y transmita lo que quiera. El resultado es obvio, un ruido constante de pensamientos contradictorios, limitantes, destructivos, que se han vuelto tan familiares que los confundes con tu propia voz. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes cambiar la estación? Que puedes decidir qué programación mental permitir y cuál eliminar definitivamente. Los estudios más recientes sobre neuroplasticidad han demostrado algo revolucionario. Tu cerebro no es una máquina fija que viene con programación permanente. Es más bien como un músculo que puede entrenarse, reorganizarse, crear nuevas conexiones incluso en la edad adulta. Universidades como Harvard, Stanford y el MIT han documentado casos extraordinarios de personas que literalmente reprogramaron su actividad cerebral a través de prácticas mentales específicas, cambiando no solo sus patrones de pensamiento, sino incluso la estructura física de sus cerebros. Pero antes de hablar de soluciones, necesitas reconocer con qué estás lidiando exactamente, porque el enemigo más peligroso es aquel que no identificas. Existen 10 pensamientos saboteadores que aparecen una y otra vez en la mente de las personas que se sienten estancadas, y probablemente reconocerás varios de ellos como habitantes permanentes de tu propio diálogo interno. El primero y tal vez el más destructivo es, no soy suficiente. Esa voz que te susurra que no tienes lo necesario para lograr lo que quieres, que otros son mejores, más inteligentes, más preparados, que tú siempre serás de segunda categoría. El segundo es muy tarde para mí. La creencia de que tu momento ya pasó, que deberías haber empezado antes, que a tu edad ya no tiene sentido intentar algo nuevo. El tercero es, no tengo talento natural. La mentira de que el éxito depende exclusivamente de dones innatos que tú no posees. El cuarto es, necesito que todo sea perfecto antes de empezar. Esa exigencia paralizante que te mantiene preparándote eternamente sin nunca actuar. El quinto es, si fallo, todos se darán cuenta. El miedo al juicio externo que te mantiene pequeño y seguro. El sexto es, no merezco el éxito. Esa programación de indignidad que sabotea tus logros desde adentro. El séptimo es, esto es demasiado difícil para mí. La tendencia a rendirse ante la primera resistencia significativa. El octavo es, las personas como yo no logran estas cosas. La limitación basada en tu origen, tu familia, tu historia. El noveno es, si cambio, perderé mi identidad. El miedo a crecer porque crees que ser diferente significa dejar de ser tú. Y el décimo es, ya probé antes y no funcionó. La generalización de fracasos pasados como predicciones inevitables del futuro. ¿Reconoces estas voces? ¿Puedes identificar cuáles de estos pensamientos han tomado residencia permanente en tu mente? Porque aquí está el poder real. El simple acto de observar estos pensamientos sin identificarte automáticamente con ellos, ya comienza a debilitar su control sobre ti.
Existe una diferencia fundamental entre soy alguien que no tiene talento y estoy teniendo el pensamiento de que no tengo talento. La primera te convierte en víctima de tu propia mente. La segunda te posiciona como observador consciente de procesos mentales que puedes elegir mantener o cambiar. Los investigadores de mindfulness han descubierto que cuando aprendes a observar tus pensamientos como eventos mentales temporales en lugar de verdades absolutas sobre quién eres, desarrollas lo que llaman distancia psicológica, la capacidad de no reaccionar automáticamente a cada impulso mental. Y aquí es donde entra en juego uno de los descubrimientos más poderosos de la psicología moderna. La mentalidad de crecimiento desarrollada por la doctora Carol Dweck después de décadas de investigación. La diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento se resume en una palabra simple pero transformadora. Todavía. En lugar de no soy bueno en esto, dices todavía no soy bueno en esto. En lugar de no entiendo cómo funciona, dices todavía no entiendo cómo funciona. Esa pequeña palabra reabre posibilidades que habías cerrado prematuramente. Reconecta circuitos neurológicos que habían sido desactivados por la desesperanza. Transforma declaraciones definitivas en situaciones temporales que pueden cambiar con esfuerzo y tiempo. Pero cambiar tu diálogo interno requiere más que buenas intenciones. Necesita estrategias específicas y práctica diaria. Una de las técnicas más efectivas es lo que algunos neurocientíficos llaman etiquetado mental. Cuando aparece un pensamiento limitante, en lugar de discutir con él o tratar de suprimirlo, simplemente lo etiquetas. Ahí está otra vez el pensamiento de insuficiencia. Está apareciendo la voz del impostor. Se activó el programa de comparación con otros. Este proceso de etiquetado activa la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro, y reduce automáticamente la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la reactividad emocional. Otra estrategia poderosa es el cuestionamiento socrático. Cuando aparece un pensamiento limitante, en lugar de aceptarlo como verdad, lo sometes a interrogación. ¿Es esto realmente cierto? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Qué evidencia tengo a favor y en contra? ¿Qué le diría a un amigo que estuviera pensando esto? ¿Cómo me sentiría y qué haría si no tuviera este pensamiento? Este proceso de indagación revela que muchos de los pensamientos que consideramos hechos son simplemente opiniones basadas en experiencias limitadas o interpretaciones sesgadas de la realidad. El tercer elemento crucial es la sustitución consciente. Una vez que has identificado y cuestionado un pensamiento limitante, necesitas reemplazarlo activamente con una alternativa más útil y realista. No se trata de engañarte con positivismo falso, sino de entrenar tu mente para enfocarse en posibilidades reales en lugar de imposibilidades imaginarias. En lugar de nunca voy a lograrlo, puedes elegir pensar, esto va a requerir más tiempo y esfuerzo del que inicialmente calculé, pero es posible si mantengo la constancia. En lugar de no tengo lo necesario, puedes elegir todavía no he desarrollado completamente las habilidades que necesito, pero puedo aprenderlas. La cuarta estrategia es la programación activa. Así como has permitido que pensamientos negativos se repitan hasta volverse automáticos, puedes deliberadamente repetir pensamientos constructivos hasta que se conviertan en tu nueva programación por defecto. Esto requiere lo que los psicólogos del deporte llaman entrenamiento mental. Sesiones diarias donde conscientemente practicas nuevos patrones de pensamiento, visualizas escenarios de éxito y refuerzas la identidad de la persona en quien te estás convirtiendo. Porque al final, conquistar el territorio de tu mente no es un evento único, es una práctica diaria, una decisión que tomas cada mañana de ser el programador consciente de tu experiencia mental en lugar del receptor pasivo de cualquier pensamiento que aparezca. Es la determinación de convertirte en el director de tu propia película mental, en lugar de ser simplemente un espectador de dramas que otros escribieron para ti hace mucho tiempo. Pero conquistar el territorio de tu mente es solo la primera batalla, porque existe un enemigo más sutil, más peligroso, que opera en las sombras de nuestra era moderna. El ladrón de energía mental que fragmenta tu atención como si fuera cristal que se hace pedazos. ¿Te has dado cuenta de que puedes tener todo el control mental del mundo,
todas las técnicas de mindset más avanzadas, pero si tu atención está dispersa en 1000 direcciones diferentes, si tu energía mental se derrama como agua en un colador, entonces todos esos pensamientos positivos se vuelven inútiles. Porque déjame preguntarte algo que quizás nunca te habías planteado. ¿Cuántas veces al día revisas tu teléfono sin razón aparente? ¿Cuántas notificaciones interrumpen tu flujo de trabajo? ¿Cuántas pestañas tienes abiertas en tu navegador mientras intentas concentrarte en una sola tarea? Y aquí está la verdad brutal que nadie quiere reconocer. Cada interrupción, cada cambio de foco, cada fragmento de atención que entregas a algo irrelevante no solo te roba tiempo, sino que alimenta directamente esos pensamientos saboteadores que tanto trabajas en controlar. Mira, el cerebro humano no fue diseñado para este bombardeo constante de estímulos que caracteriza nuestro mundo moderno, y cuando tu atención está fragmentada, cuando saltas de una cosa a otra como un mono en la selva digital, tu mente busca desesperadamente patrones familiares para procesar toda esa información. ¿Y cuáles son los patrones más familiares que tiene? Exacto, esos mismos pensamientos limitantes que llevas años reforzando. Es como si cada notificación que recibes, cada cambio de aplicación, cada momento de multitarea fuera una puerta abierta para que regresen todos esos pensamientos de «no puedo», «no soy capaz». Esto es demasiado difícil. Las distracciones no son neutras. Son amplificadores de pensamientos saboteadores. Son el terreno perfecto donde tu mente ansiosa y dispersa puede plantar todas las semillas de la duda y el autosabotaje. Y hablemos claro sobre las redes sociales. Porque estas plataformas no fueron diseñadas para hacerte más productivo o más feliz. Fueron diseñadas con una precisión casi científica para capturar y mantener tu atención el mayor tiempo posible. Cada notificación, cada me gusta, cada comentario está calibrado para liberar pequeñas dosis de dopamina en tu cerebro, creando lo que los neurocientíficos llaman ciclos de recompensa variable. Exactamente el mismo mecanismo que usan las máquinas tragamonedas en los casinos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cada vez que respondes instantáneamente a una notificación, cada vez que revisas tu teléfono solo por un segundo, estás entrenando tu cerebro para buscar gratificación instantánea. Estás debilitando tu capacidad de mantener la atención en tareas que requieren esfuerzo sostenido. Estás literalmente atrofiando tu músculo de la concentración. Pero el problema va mucho más profundo que la simple distracción. Porque cuando tu mente está constantemente saltando de una cosa a otra, cuando vives en modo multitarea permanente, pierdes la capacidad de pensar de manera clara y profunda. La multitarea, esa supuesta habilidad que nuestra sociedad venera como símbolo de eficiencia, es en realidad el enemigo número uno del pensamiento claro y enfocado. Los estudios de neurociencia son categóricos al respecto. El cerebro humano no puede procesar múltiples flujos complejos de información simultáneamente. Lo que llamamos multitarea es en realidad task switching, cambio rápido entre tareas. Y cada cambio requiere energía mental, genera fatiga cognitiva, y lo más importante, reduce significativamente la calidad del trabajo realizado. Imagínate por un momento que tu mente es como un río poderoso. Cuando el agua fluye en una sola dirección con toda su fuerza, puede atravesar montañas, crear cañones, generar energía capaz de iluminar ciudades enteras. Pero cuando esa misma agua se dispersa en cientos de pequeños arroyos, se vuelve apenas un hilo de agua que no tiene fuerza para mover ni una hoja. Esa es exactamente la diferencia entre una mente enfocada y una mente dispersa. Y aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. Todos los grandes logros de la humanidad, todas las innovaciones que han transformado nuestro mundo, todos los momentos de genialidad que admiramos, nacieron de periodos de concentración profunda e ininterrumpida. Por eso necesitas entender que tu atención no es solo un recurso mental, es el recurso más valioso que posees, más valioso que tu tiempo, más valioso que tu dinero, más valioso incluso que tu energía física, porque sin atención enfocada, todo lo demás se vuelve irrelevante. Y la persona en quien te estás convirtiendo, esa versión irreconocible de ti mismo que estás construyendo, no puede emerger en medio del caos y la dispersión. Necesita espacios de silencio mental, periodos largos de concentración donde puedas pensar con claridad.
tomar decisiones conscientes y actuar desde un lugar de poder interior, en lugar de reaccionar constantemente a estímulos externos. Entonces, ¿cómo recuperas ese poder? ¿Cómo pasas de ser una víctima de la distracción a ser el guardián feroz de tu propia atención? Primero, necesitas crear lo que los expertos en productividad llaman bloques de tiempo sin interrupciones, periodos sagrados donde tu teléfono está en modo avión, donde las notificaciones están desactivadas, donde tu puerta está cerrada y tu compromiso contigo mismo es absoluto. Empieza con sesiones de 25 minutos si es necesario, pero gradualmente extiende estos bloques hasta llegar a 90 minutos o incluso 2 horas de trabajo, completamente enfocado en una sola tarea importante. Y aquí está la clave que la mayoría de las personas nunca comprende. Es mejor hacer una sola cosa importante de manera extraordinaria que hacer 10 cosas mediocres de manera mediocre. La persona promedio tiene una lista de 20 metas diferentes. Estudia 3 cursos simultáneamente. Intenta construir 5 hábitos nuevos al mismo tiempo. Y se pregunta por qué no avanza en ninguna dirección. Pero la persona que está experimentando una transformación real, que está volviéndose irreconocible, elige una meta importante, la más importante, y concentra toda su energía mental en esa dirección hasta lograr un progreso significativo, antes de siquiera considerar agregar algo nuevo a su agenda. Esto es lo que los investigadores llaman trabajo profundo, la capacidad de enfocarse sin distracciones en una actividad cognitivamente exigente durante periodos prolongados, y los resultados de este tipo de trabajo no solo son mejores, son literalmente milagrosos. Una hora de trabajo profundo puede producir más valor real que 8 horas de trabajo superficial, interrumpido por emails, mensajes, redes sociales y reuniones innecesarias. Las personas que han maestrado esta habilidad no solo son más productivas, son más creativas, más innovadoras, más capaces de resolver problemas complejos, más preparadas para tomar decisiones importantes y fundamentalmente más satisfechas con su trabajo y su vida. Pero implementar estos cambios requiere que reconozcas una verdad incómoda. La mayor parte de lo que llamas urgente en tu día no es realmente urgente, es solo ruido disfrazado de importancia. Ese email que necesitas responder inmediatamente, esa notificación que no puedes ignorar, esa reunión que debe suceder ahora. En el 90% de los casos, pueden esperar 1 o 2 horas sin que el mundo se termine. Lo que no puede esperar es tu compromiso contigo mismo, tu decisión de proteger tu atención como el tesoro más valioso que posees, tu determinación de crear las condiciones donde tu mente puede operar a su máximo potencial, porque aquí está la realidad que puede liberarte. Cuando proteges tu atención, cuando creas espacios de concentración profunda, cuando dejas de alimentar la bestia de la distracción constante, no solo mejora tu productividad, se transforma tu relación contigo mismo. Empiezas a confiar más en tu capacidad de pensar claramente, de tomar decisiones acertadas, de mantener el rumbo hacia tus metas reales. Tu mente deja de ser un campo de batalla caótico donde compiten 1000 voces diferentes y se convierte en un laboratorio donde puedes experimentar conscientemente con nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas versiones de quién puedes llegar a ser. Pero aquí es donde la transformación real comienza a mostrar su verdadero rostro, porque cuando tu mente empieza a funcionar a tu favor, inevitablemente surge una guerra interna que muchos no esperan, y que si no la entiendes, puede devolverte exactamente al lugar del que intentas escapar. Es el enfrentamiento entre 2 fuerzas que viven dentro de ti. Por un lado está tu cuerpo, esa parte que busca constantemente la comodidad, el placer inmediato, la supervivencia sin esfuerzo. Y por el otro está tu espíritu, esa parte que anhela crecimiento, propósito, algo más grande que la simple existencia. ¿Has notado cómo cuando decides levantarte temprano para hacer ejercicio, una voz inmediatamente te susurra que 5 minutos más en la cama no van a hacer diferencia? ¿O cómo cuando te propones estudiar algo nuevo, tu mente encuentra 1000 excusas para posponer el momento? Esa no es casualidad, es tu cuerpo defendiendo territorio conocido. Y aquí es donde los pensamientos saboteadores encuentran su mejor aliado. Tu cuerpo no distingue entre una zona de confort tóxica y una zona de confort saludable. Él solo sabe que lo conocido es seguro y que el cambio requiere energía. Por eso cuando intentas crecer,
Cuando intentas convertirte en esa versión irreconocible de ti mismo, tu propio sistema interno parece conspirar en tu contra. Los pensamientos de «no puedes», «es muy difícil», «mejor mañana» no son solo ruido mental. Son la voz de tu cuerpo pidiendo que regreses a lo familiar. Pero aquí está la clave que separa a quienes se transforman realmente de quienes solo hablan de transformación. Entender que esta guerra interna no es una señal de que algo está mal contigo, es la prueba de que algo está funcionando correctamente. Mira a cualquier persona que haya logrado una transformación extrema en su vida, y encontrarás esta misma batalla. Piensa en alguien que pesaba 150 kilos, y ahora es un atleta de resistencia. O en alguien que creció en la pobreza extrema y ahora dirige una empresa multimillonaria. O en alguien que superó una adicción devastadora y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar esta guerra entre el cuerpo que gritaba «no puedes cambiar» y el espíritu que susurraba «tienes que intentarlo». La diferencia no fue que ellos sintieran menos resistencia, sino que aprendieron a reconocer de dónde venía esa resistencia y decidieron no negociar con ella. Cuando tu cuerpo te dice que es imposible correr 5 kilómetros porque nunca lo has hecho antes, tu espíritu sabe que la única manera de descubrir si es posible es intentándolo. Cuando tu cuerpo te dice que es más seguro mantener ese trabajo que odias porque al menos paga las cuentas, tu espíritu sabe que la verdadera seguridad viene de desarrollar habilidades que nadie puede quitarte. Cuando tu cuerpo te dice que es mejor no arriesgarte a fracasar en algo importante, tu espíritu sabe que el fracaso más grande es nunca haber intentado convertirte en quien realmente puedes ser. El problema es que la mayoría de las personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar, y por eso pierden la batalla antes de comenzarla. La motivación es como el clima. A veces está presente y a veces no, y no puedes controlarla. Pero la disciplina, esa es como el músculo invisible del carácter que puedes entrenar todos los días. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que dice, voy a cambiar mi vida, y alguien que realmente la cambia? El primero espera sentir ganas de actuar. El segundo te actúa especialmente cuando no tiene ganas. La disciplina no es una cualidad misteriosa que algunas personas nacen con ella y otras no. Es una habilidad que se desarrolla haciendo cosas pequeñas cuando no tienes ganas de hacerlas. Es levantarte con la alarma aunque tu cuerpo prefiera 5 minutos más. Es terminar esa tarea que empezaste, aunque ya no te parezca interesante. Es mantener tu palabra contigo mismo, especialmente en los momentos en que nadie más está viendo. Cada vez que eliges la disciplina por encima de la comodidad, no solo estás cumpliendo con una actividad específica, estás entrenando tu capacidad de elegir tu futuro por encima de tu presente. Estás fortaleciendo ese músculo invisible que te permite convertirte en alguien que puede confiar en sí mismo. Pero aquí está el secreto que nadie te dice sobre la disciplina. No se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de pequeñas victorias diarias que parecen insignificantes, pero que van reconfigurando tu identidad desde adentro. Cuando decides hacer tu cama todas las mañanas, aunque nadie lo vaya a notar, estás entrenando tu mente para completar tareas. Cuando decides comer esa ensalada, aunque el cuerpo pida pizza, estás entrenando tu capacidad de elegir el beneficio a largo plazo por encima del placer inmediato. Cuando decides leer 10 páginas de ese libro que te va a ayudar a crecer aunque prefieras ver videos sin sentido, estás entrenando tu mente para valorar el crecimiento por encima del entretenimiento. Cada una de estas victorias pequeñas le está enviando una señal a tu cerebro. Soy el tipo de persona que hace lo que dice que va a hacer. Soy el tipo de persona que se cuida. Soy el tipo de persona que invierte en su futuro. ¿Entiendes lo que está pasando? No estás solo cumpliendo con tareas, estás reescribiendo la historia que te cuentas sobre quién eres. Y aquí es donde los pensamientos saboteadores empiezan a perder su poder, porque cuando tu identidad comienza a cambiar desde las acciones pequeñas y consistentes, esos pensamientos de no puedes empiezan a sonar menos creíbles. Es difícil convencerte de que eres una persona sin disciplina cuando tienes 3 meses levantándote temprano todos los días. Es difícil convencerte de que no puedes cambiar cuando ya has cambiado 10 hábitos pequeños que antes parecían imposibles.
Es difícil convencerte de que no tienes fuerza de voluntad cuando has demostrado esa fuerza en cientos de decisiones aparentemente menores. El músculo invisible del carácter no se fortalece en el gimnasio ni en los libros de autoayuda. Se fortalece en esos momentos de silencio donde nadie está viendo y tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo cómodo y lo que te acerca a quien quieres llegar a ser. Cada vez que eliges lo segundo, no solo estás actuando de manera diferente, estás entrenando tu mente para creer que eres capaz de cosas más grandes. Pero la guerra entre cuerpo y espíritu nunca termina completamente. Y eso es parte de la belleza del proceso. No estás tratando de eliminar por completo la voz que busca comodidad. Estás aprendiendo a reconocerla, a agradecerle por tratar de protegerte, y luego a elegir conscientemente escuchar la voz que te empuja hacia el crecimiento. Algunos días la disciplina se siente natural. Otros días se siente como empujar una montaña. Pero en ambos casos estás fortaleciendo tu capacidad de elegir tu dirección, independientemente de cómo te sientes. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu identidad está más alineada con la versión de ti que quieres ser, que con la versión que solías ser, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a actuar de manera consistente con esa nueva identidad sin tanta lucha interna, porque ya no estás fingiendo ser alguien diferente. Te has convertido en alguien diferente. Los pensamientos saboteadores siguen apareciendo de vez en cuando, pero ahora suenan como ecos de una versión antigua de ti, no como verdades incuestionables sobre quién eres realmente. Y aquí es donde muchos cometen uno de los errores más costosos en su proceso de transformación. La necesidad compulsiva de anunciar cada decisión, cada meta, cada pequeño paso que van a dar. ¿Te suena familiar esa urgencia de contarle a todo el mundo que vas a cambiar tu vida? Que este año va a ser diferente. Que ya decidiste ser disciplinado. Que vas a empezar un negocio. Que te vas a levantar a las 5 de la mañana todos los días. Porque déjame decirte algo que quizás no quieras escuchar. Cada vez que anuncias tus planes antes de ejecutarlos, estás saboteando tu propio éxito de una manera que ni siquiera puedes imaginar. La séptima trampa mental que destruye el éxito es creer que necesitas el aplauso del mundo antes de tener los resultados. Es esa necesidad casi infantil de validación externa que te roba la energía que necesitas para la acción real. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué hablar demasiado de nuestros planes puede ser tan destructivo? Porque cuando anuncias una meta o una decisión, tu cerebro experimenta una pequeña dosis de satisfacción, una sensación de logro que en realidad no has ganado todavía. Es como si ya hubieras hecho parte del trabajo sin haberlo hecho realmente. Los psicólogos han estudiado este fenómeno y han descubierto algo fascinante. Cuando hablas de tus objetivos, activas los mismos centros de recompensa en el cerebro que se activan cuando realmente logras esos objetivos. Tu mente inconsciente registra esa conversación como progreso, como un pequeño éxito, y eso reduce la motivación interna para hacer el trabajo real que se requiere. Es como si le dijeras a tu sistema nervioso, ya hice algo, cuando en realidad lo único que hiciste fue mover la boca. Pero hay algo aún más profundo aquí. Algo que va más allá de la neurología, y toca el corazón mismo de lo que significa ser una persona íntegra. Cuando constantemente anuncias lo que vas a hacer en lugar de simplemente hacerlo, estás entrenando a tu carácter para valorar más la apariencia que la sustancia, más la intención que la ejecución, más las palabras que los hechos. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien cuya palabra pierde peso, incluso ante ti mismo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, esta vez va en serio, y mentalmente has pensado, ya veremos? ¿Y cuántas veces has sido tú esa persona que dice, esta vez va en serio, sabiendo en el fondo que tu historial no respalda esa declaración? Porque aquí está la verdad incómoda. Cada promesa que haces y no cumples, cada meta que anuncias y abandonas, cada nuevo comienzo que proclamas y no sostienes, está erosionando tu credibilidad interna. Tu subconsciente lleva la cuenta, y después de suficientes inconsistencias, simplemente deja de creerte. Y cuando tu propia mente no cree en ti, ¿cómo esperas que el mundo lo haga? Ahora,
Contrastemos esto con el poder transformador del silencio estratégico. Piensa en un árbol. Cuando plantas una semilla, ¿la semilla anuncia que va a convertirse en un roble gigante? Las raíces hacen ruido mientras crecen hacia abajo, estableciendo la base que sostendrá décadas de crecimiento. ¿El tronco proclama cada centímetro que añade a su circunferencia? Por supuesto que no. El árbol crece en silencio, con una paciencia que desafía nuestra cultura de gratificación instantánea, con una constancia que no necesita testigos ni aplausos, y cuando finalmente emerge de la tierra, cuando sus ramas comienzan a extenderse hacia el cielo, nadie puede negar su presencia. No necesita explicar lo que es porque su existencia habla por sí misma. El silencio fue su incubadora, la quietud fue su laboratorio de transformación, y los resultados son su único argumento. Esto es exactamente lo que necesitas entender sobre tu propio proceso de crecimiento. Las transformaciones más profundas, las más duraderas, las que realmente cambian la trayectoria de una vida, suceden en el silencio, no en el ruido de las redes sociales, no en el drama de los anuncios grandiosos, no en la teatralidad de las declaraciones públicas. Suceden en esos momentos silenciosos cuando decides levantarte aunque no tengas ganas, cuando eliges la disciplina aunque nadie esté mirando, cuando das el siguiente paso aunque nadie esté contando, porque aquí está la paradoja hermosa. Mientras más silencioso es tu crecimiento, más estruendosos se vuelven tus resultados. Mira a las personas que realmente han logrado algo significativo en sus vidas. No me refiero a los que hacen mucho ruido en Internet, sino a los que han construido algo sólido, duradero, respetable. ¿Qué tienen en común? Una capacidad extraordinaria para trabajar sin audiencia, para perfeccionar su arte sin necesidad de validación constante, para invertir años en algo sin garantía de reconocimiento inmediato. El músico que practica escalas durante horas cuando nadie escucha. El empresario que perfecciona su producto durante meses antes de mostrárselo al mundo. El atleta que entrena en la madrugada cuando todos duermen. El escritor que reescribe el mismo párrafo 50 veces hasta que suena perfecto. Todos ellos entienden algo fundamental. El silencio no es vacío, es gestación. No es inactividad, es preparación. No es esconderse del mundo, es construir algo digno de mostrarle al mundo. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué tipo de energía estás invirtiendo en tu transformación? ¿Estás gastando tu energía en parecer diferente o en realmente ser diferente? ¿Estás más enfocado en documentar el proceso o en vivir el proceso? ¿Estás más preocupado por la percepción externa de tu crecimiento o por la realidad interna de tu crecimiento? Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Cada minuto que gastas explicando lo que vas a hacer es un minuto que no estás usando para hacerlo. Cada conversación sobre tus planes es energía que no estás canalizando hacia la ejecución de esos planes. Cada post sobre tu nueva mentalidad es atención que no estás dirigiendo hacia realmente desarrollar esa mentalidad. El silencio estratégico también te protege de algo igualmente destructivo, la opinión prematura de otros. Cuando mantienes tus proyectos en desarrollo lejos del escrutinio público, les das la oportunidad de crecer sin la interferencia de comentarios bien intencionados, pero potencialmente limitantes. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces una idea brillante ha sido asesinada por el realismo de alguien que ni siquiera entiende completamente lo que estás tratando de lograr? ¿Cuántos sueños han sido abandonados antes de tiempo porque alguien plantó una semilla de duda en el momento equivocado? El silencio es tu escudo protector durante las etapas más vulnerables de tu transformación. Es tu incubadora personal donde las ideas pueden madurar sin ser juzgadas, donde los hábitos pueden establecerse sin ser cuestionados, donde tu nueva identidad puede solidificarse sin ser desafiada por las expectativas de otros. Pero hay algo aún más profundo en el poder del silencio. Te enseña a derivar satisfacción del proceso mismo, no del reconocimiento del proceso. Te entrenas para encontrar alegría en el crecimiento interno, no en la validación externa. Te acostumbras a medir el éxito por cambios reales en tu vida, no por likes en una publicación. Y cuando finalmente tus resultados se hacen visibles, cuando tu transformación se vuelve innegable, hay algo mágico en la autenticidad de ese momento.
No hay artificio, no hay exageración, no hay necesidad de convencer a nadie de nada. Los hechos hablan con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Tu presencia transmite una solidez que solo viene de haber hecho el trabajo real, de haber pagado el precio completo, de haber recorrido el camino sin atajos ni espectadores. Y esa autenticidad, esa coherencia entre lo que eres y lo que proyectas, es lo que realmente inspira a otros, lo que realmente genera respeto duradero, lo que realmente construye una reputación sólida. Porque cuando tus resultados finalmente hablan por ti, no necesitas gritar para ser escuchado. Y aquí es donde todo cobra su verdadero sentido, donde el crecimiento personal deja de ser un proyecto egoísta y se convierte en algo mucho más grande, mucho más trascendente. Porque ¿de qué sirve conquistar esos 10 pensamientos saboteadores si esa victoria se queda encerrada dentro de ti? ¿De qué vale volverte una versión más fuerte, más enfocada, más auténtica de ti mismo si esa transformación no bendice, inspira o eleva a alguien más? Aquí está la diferencia entre el desarrollo personal narcisista que se queda atrapado en su propia contemplación y la transformación genuina que entiende que el propósito de crecer es servir. Cuando vences al pensamiento saboteador que te susurraba, no puedes cambiar, no solo te liberas a ti mismo, también le demuestras a todos los que te rodean que el cambio es posible. Que esas cadenas mentales que parecían tan sólidas en realidad son solo ilusiones que se rompen con decisión y constancia. Tu transformación se convierte en un faro, en una prueba viviente de que no estamos condenados a repetir los mismos patrones, de que podemos reescribir la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Piénsalo por un momento. Esa madre que decidió vencer el pensamiento saboteador de «no tengo tiempo para mí», que dejó de sacrificar su bienestar por una falsa idea de lo que significa ser buena madre? ¿Crees que su transformación solo la afecta a ella? Cuando esa mujer encuentra su centro, cuando aprende a llenarse primero para poder dar desde la abundancia y no desde el vacío, sus hijos no solo reciben una madre más presente y en paz, reciben un modelo de autorrespeto. Aprenden que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad. Es como esa metáfora del avión donde te dicen que te pongas primero tu máscara de oxígeno, antes de ayudar a otros, pero llevada a la vida diaria. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar paz si vives en caos interno. No puedes inspirar crecimiento si te has rendido ante tus propios pensamientos limitantes. Y ese joven que se negó a sucumbir al pensamiento saboteador de mi generación está perdida, que mantuvo la esperanza cuando todo a su alrededor parecía confirmar que el mundo se desmorona. ¿Crees que su actitud solo lo beneficia a él? Su esperanza se vuelve contagiosa, se convierte en oxígeno para otros que estaban ahogándose en el pesimismo. Demuestra que todavía es posible construir en lugar de solo destruir, que todavía hay lugar para la fe en medio del cinismo generalizado. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Tu luz, esa transformación que has logrado al vencer tus pensamientos saboteadores, no sirve de nada si la mantienes oculta bajo una caja. Es como tener una lámpara poderosa, pero cubrirla porque tienes miedo de que otros se molesten por la intensidad de tu brillo. Porque prefieres la comodidad de la oscuridad compartida antes que la responsabilidad de iluminar el camino. Y no estoy hablando de presumir tu crecimiento, ni de convertirte en un evangelista del desarrollo personal que predica desde la soberbia. Estoy hablando de algo mucho más profundo y sutil. Se trata de vivir tu transformación de manera tan auténtica y coherente, que otros no puedan evitar notar que algo cambió en ti, que hay una energía diferente, una presencia más sólida, una paz que no depende de las circunstancias externas. Se trata de que tu manera de manejar las crisis inspire a otros a creer que ellos también pueden salir adelante. De que tu disciplina silenciosa despierte en otros el deseo de tomar control de sus propias vidas. De que tu capacidad de mantener la calma en medio del caos les recuerde a otros que es posible entrenar la mente para responder en lugar de reaccionar. Y aquí llegamos a uno de los momentos más delicados y desafiantes de todo este proceso. Mantener tu transformación cuando el mundo no entiende tu nueva versión. Porque va a pasar, es inevitable.
Habrá personas que se sientan incómodas con tu crecimiento, que prefirieran la versión anterior de ti porque era más predecible, más fácil de manejar, más dispuesta a participar en conversaciones que ahora simplemente no te interesan. Van a intentar hacerte sentir culpable por haber cambiado. Van a usar frases como «ya no eres el mismo» como si fuera una acusación. Van a ejercer presión sutil, y no tan sutil para que regreses a la zona de comodidad compartida donde todos se quejan juntos, donde nadie se hace responsable de nada, donde la mediocridad es el denominador común que mantiene a todos tranquilos en su estancamiento. Y en esos momentos, cuando sientes la tentación de disculparte por haber crecido, cuando consideras autosabotearte solo para encajar nuevamente, recuerda esto. No tienes que pedir perdón por haberte convertido en la mejor versión de ti mismo. La verdad es que volverse irreconocible no significa traicionar quien realmente eres. Significa exactamente lo contrario. Significa quitar todas esas capas de miedo, de complacencia, de pensamientos limitantes que habían ocultado tu verdadera esencia durante tanto tiempo. Es como esa estatua que Miguel Ángel decía que ya existía dentro del mármol, y él solo quitaba el material sobrante para revelarla. Tú no te estás convirtiendo en alguien artificial o forzado. Te estás convirtiendo en quien siempre estuviste destinado a ser, antes de que el mundo te enseñara a ser pequeño, antes de que los miedos te convencieran de que era más seguro permanecer invisible. Antes de que los pensamientos saboteadores se mudaran a tu mente y comenzaran a controlar el show. Esa persona auténtica, valiente, enfocada que estás descubriendo, esa no es una máscara que te pones. Esa eres tú quitándote todas las máscaras que no te pertenecían. Y entender esto cambia todo, porque significa que no estás abandonando a nadie. Al crecer, estás recuperando tu lugar legítimo en el mundo. Significa que no estás siendo egoísta al priorizar tu bienestar mental y emocional. Estás siendo responsable con el regalo de la vida que se te ha dado. Significa que no tienes que elegir entre tu crecimiento y tu amor por otros. Porque el mayor regalo que puedes darle a las personas que amas es la versión más saludable, más centrada, más auténtica de ti mismo. Cuando dejas de traicionar tu propio potencial por miedo al juicio ajeno, cuando dejas de empequeñecerte para hacer que otros se sientan cómodos, cuando dejas de disculparte por brillar, les das permiso a otros para hacer lo mismo. Tu valentía se convierte en invitación, tu autenticidad se convierte en inspiración. Tu crecimiento se convierte en evidencia de que el cambio no solo es posible, sino necesario. Por eso este momento, justo ahora mientras escuchas estas palabras, es mucho más importante de lo que parece. No es solo información que estás recibiendo, es una decisión que estás tomando. La decisión de seguir permitiendo que esos 10 pensamientos saboteadores dirijan tu vida o la decisión de tomar las riendas de tu mente y entrenarla para que trabaje a tu favor, en lugar de en tu contra. La decisión de seguir siendo la misma persona que eras ayer o de convertirte en la persona que puedes ser mañana. La decisión de seguir esperando que las circunstancias cambien o de cambiar tú primero y dejar que las circunstancias se adapten. Porque al final, cada pensamiento que permites o que desafías, cada creencia que adoptas o que cuestionas, cada historia que te cuentas sobre ti mismo, está escribiendo el guión de tu vida. Y si vas a ser el escritor de esa historia, ¿por qué no hacer que sea épica? Si vas a protagonizar esa película, ¿por qué no hacer que valga la pena verla? Si vas a vivir esa vida, ¿por qué no hacer que cada día sea una declaración de lo que es posible cuando una persona decide tomar control de sus pensamientos y, por lo tanto, de su destino? El mundo necesita tu versión transformada, necesita tu ejemplo, necesita la prueba viviente de que vencer los pensamientos saboteadores no es solo un concepto bonito, sino una realidad alcanzable. Así que no te disculpes por brillar, no te empequeñezcas para encajar, no traiciones tu crecimiento por comodidad ajena. Elige cada día, cada momento, pensamientos que construyan en lugar de destruir. Y deja que tu transformación sea el regalo más grande que puedas darle a un mundo que necesita más luz y menos oscuridad.